humanamente. Y le llaman así porque básicamente todas las escrituras están en color negro. Entonces humanamente está por encima. Entonces el nivel básico está por encima, ¿verdad? En el concepto humano. Entonces, ese es el nivel pasado. Todos los que queremos evangelizar debemos de aprender a hablar en este nivel, ¿verdad? Si tenemos una célula, es en este nivel que debemos de hablar. O sea, que la gente entienda básicamente, porque vamos a hablarle a la gente para que la gente entienda. Entonces, con conceptos, ejemplos humanos, para que sea entendible para ellos y que lo puedan conceptualizar, ¿verdad? Y llevar a su vida, que les sirva a ellos, que ellos sientan, ¿verdad?, que el mensaje es para ellos, lo van a entender básicamente. Amén. Entonces, ese es el nivel que se debe de explicar. En ese nivel se debe explicar la escritura en una célula, o hablarle a un amigo en ese nivel, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué es ser pecador? Y ya le decimos básicamente, pecador es aquel que se ha alejado de Dios y está transgrediendo los mandamientos de Dios. Así sencillo, ¿verdad? No necesitamos ahondar en los textos, no necesitamos ahondar en la palabra de Dios, así sencillo. Y con dos o tres textos que nos hablen del pecado, ya que mencionen el pecado, cómo viene el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, con eso la gente lo va a entender. Entonces, ese nivel se debe manejar, ¿verdad?, en el nivel evangelístico. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Remés. A ver, que alguien lo explique así, por favor. A ver. Hermanos adultos, jóvenes, esto es un poco más complicado. Así explíquelo. ¿Cuál es este segundo nivel? ¿A qué se refiere? A ver, Eliseo. Este nivel se refiere a simplemente estudia el texto más allá del sentido gramatical. Se supone que en este nivel, y estamos en este nivel, tenemos la capacidad para preparar sermones, porque aprendemos a utilizar las escrituras, la concordancia, y le podemos extraer o interpretar un significado más allá de lo gramatical o nada más de los conceptos que dice el texto. Okay. Es donde se ahonda un poco más y se amplía, ¿verdad?, con otros contextos y con otras escrituras. Allí es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que tracemos bien la palabra de verdad. Entonces eso es trazar, ¿verdad?, de irnos un texto a otro texto, ¿verdad?, para ahondar en lo que el Señor quiere que ahondemos, ¿verdad?, para dar una mayor explicación y hacer quizás lo que nosotros conocemos un estudio de la palabra, ¿verdad? Allí es cuando ya podemos, lo que hemos visto, vamos a decir, en el crecimiento del Hijo de Dios, en esos estudios que se le llama consolidación, explicarle para qué es la oración, por qué es necesaria la oración, por qué es necesaria la comunión entre los hermanos, y ya se empiezan a ahondar entre más temas, ¿verdad?, que son muy necesarios para el Hijo de Dios cuando ya se convirtió, que son muy necesarios, por qué debe ayunar, para qué sirve el ayuno. Entonces ya se empiezan a trazar los textos, ya se empieza a ir de un texto a otro texto, ya se empieza a explicar, ¿verdad?, situaciones que empiezan a ayudar con los mismos versículos y empezamos a ahondar en ellos, ¿verdad? En este nivel es muy necesario para hacer mensajes de la palabra de Dios, trazar textos, mínimo 3, 4 textos, ¿verdad? Se amplía, se expone el mensaje, ¿verdad? Entonces ya empezamos a tener un mejor fundamento, ¿verdad? Y esto es donde la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que pongamos el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir yo creo en apóstoles, yo creo en profetas? No, trazar el versículo, ¿verdad?, de lo que dijeron los profetas y luego lo que dice acá el Nuevo Testamento, ¿verdad?, hilarlo uno con otro. Entonces, cuando se pone ese fundamento de estudio, entonces ya es cuando empezamos a cambiar, quitamos vamos a decir, nuestras formas, ideas que traemos en nuestra cabeza y ponemos ya el mandamiento divino, ya explicado. Es ahí donde ya el maestro de la palabra de Dios, que Dios está usando, ¿verdad?, hermano, hermana, ¿verdad?, para ayudarnos,
Entonces empiezan a trazar la palabra de Dios y empiezan a ponernos esas enseñanzas que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma y nuestro estilo de vida que teníamos antes, ya sea en la familia, ya sea en la vida diaria. Y esos estudios nos dan el fundamento de esa nueva vida. Este nivel de interpretación es para la iglesia indispensable. O sea, no debe de faltar. Recordemos que dice el apóstol que él puso primero apóstoles, y luego los segundos profetas, y los terceros no, maestros. Maestros, ¿por qué? ¿Por qué tercero? Porque es el nivel básico para la iglesia. De hecho, el ministerio de maestro es fundamental para toda congregación. Deben estar las enseñanzas sólidas, básicas, para que el cristiano se fundamente bien, se consolide en su fe, en la palabra y en estas enseñanzas que se dan. Son importantísimas. Si no hay estos estudios básicos en la congregación va a ser muy fluctuante. ¿Qué quiere decir muy fluctuante? Que ahorita ya están unos hermanos y vamos al otro año y ya están otros. Los primeros que miramos ya no están, ya se fueron, ya se salieron y ya encontramos a otros, ¿verdad? Y hay congregaciones muy fluctuantes, ¿verdad? Que se están renovando. Ya es que ya tenemos nuevos hermanos, los otros ya se fueron. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un nivel de interpretación en la escritura remés. O sea, no hay un fundamento donde la iglesia, el Hijo de Dios esté consolidando su fe, ¿verdad? Fundando su nueva vida en las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, este nivel es indispensable, no debe de faltar. ¿Ven? Ese es el más indispensable para la congregación esté bien sólida, ¿verdad? Debemos de fundamentar lo que yo hago, lo que usted hace como hijo de Dios, debemos fundamentarlo en la fe, pero basado en una enseñanza, en una explicación de la palabra de Dios. Todos, lo que yo hago, ¿por qué estoy hablando ahorita? Debo basarlo en la enseñanza de la palabra de Dios. Si yo oro, ¿por qué estoy orando? Si estoy cantando, ¿por qué estoy cantando? ¿Ven? Todo eso debe estar bien fundamentado en esa enseñanza, en esa base sólida. Y esto lo hace el nivel remés. ¿Ok? Estamos por terminar el nivel DRAS, el tercer nivel. A ver, todavía no lo termino de explicar. Todavía faltan algunos detalles que explicar. Pero ¿quién ha entendido el nivel DRAS? El nivel de interpretación DRAS. A ver, hermano. Que prácticamente ahí se revelan los secretos que quiere decir pistas, ¿verdad? Ya escondidas. Y que nosotros tiene que ir a la par con fundamento en el nivel remés, también en el nivel que debe de ir a la par respetando lo que es gramatical, lo que está escrito textualmente. Sin salirse. Exactamente, sin salirse de ahí. Y la misma escritura debe interpretar a la misma escritura también. Y sobre todo que la interpretación que se dé o la revelación que se dé, ya sea al profeta o al apóstol o al indicado, que nunca debe ir fuera de lo que es la doctrina también que está ¿Ok? Sí. Básicamente eso es algo que una enseñanza que quiso dar el Señor, vamos a decir, que oculto, que no todos la entendieran, para que viendo no vean y oyendo no oigan. O sea, eso es una enseñanza que está escondida a través de una parábola, a través de una alegoría, ¿verdad? Y que cuando ya se da a entender, no se va a contradecir con nivel basal y nivel remedio, cuando ya se da a conocer. Básicamente lo que Jesús hizo con Nicodemo, ¿verdad? Cuando le explicó que tenía que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no entendía y dice, ¿cómo puedo otra vez entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús dijo, tú siendo el maestro en Israel no entiendes, ¿verdad? Estas cosas que son básicas, ¿qué será si te dijera las espirituales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la enseñanza se la estaba dando el Señor Jesús en el nivel DRAS. En el nivel DRAS. O sea, le estaba dando una enseñanza que Jesús no quería que ¿qué?
que entendiera. ¿Por qué a veces Jesús no quiere que entendamos algunas enseñanzas? A ver, alguien que tenga alguna idea. A ver. ¿Puede ser? ¿También? ¿Por qué a veces el Señor no quiere que entendamos algo? Porque no es el tiempo que lo entendamos. También porque no es el tiempo que lo entendamos. Pueden ser varios factores. Porque no es para la persona en También. ese momento. Porque no es para la persona. Por Tam- ejemplo, cuando el Señor preguntó quién dice la gente que yo soy, y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro, que tú por carne y sangre, como Padre conocido. A él le fue revelado. Así es, ¿verdad? Porque era para él, ¿verdad? Entonces él era el único que iba a recibir de parte del Espíritu Santo esa revelación, ¿verdad? Algo escondido. ¿Me explico? Machuca. Se la quita. ¿Me explico? Pero tiene que llevarlo y explicarle algo que Dios todavía tenía escondido hasta ese momento. Hasta el momento en que Dios se lo revela. Y después ya se lo revela más explícitamente. Todavía los apóstoles no sabían qué hacer, cómo hacerle con los gentiles que se estaban convirtiendo, ¿verdad? Hasta el momento en que viene el apóstol Pablo, entonces el apóstol ya trae doctrina para el pueblo gentil, convertido, y ya les explica los mandamientos directamente para que el pueblo gentil los empiece a llevar a cabo en su vida diaria. Ya los empieza a revelarles, ¿verdad? Entonces el apóstol ya viene con revelación, con esa enseñanza, ya explícitamente para el pueblo gentil. Por eso es que hay epístolas para los corintios, para los efesios, para los gálatas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esas congregaciones básicamente eran conversiones de personas gentiles, ¿verdad? Hay epístolas como la epístola a los hebreos. Si ponemos la carta a los hebreos, si ponemos una carta a los corintios, vemos que el lenguaje que usa el apóstol a los hebreos es bien diferente a los corintios. ¿Sí me explico? Porque va dirigida a cierta audiencia especial. ¿Sí me explico? Nosotros leemos Corintios y las entendemos bien, pero leemos Hebreos y pues nos topamos con muchas cosas que desconocemos, porque no es la vida nuestra. Si un judío lee Hebreos, pues le va a entender más que lo que le entendemos nosotros. Entonces, nosotros debemos de mirar estas cosas que el Señor tiene ya destinadas para ciertos casos. Seguimos. Vamos a esperar un poquito a Miguel, a ver si llega, porque creo que hay una tarea que van a realizar, ¿no? Hermano Martín y hermano Miguel. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Hermano Martín, por eso el capítulo de la fe dice, por la fe hablan, por la fe no. Así es. Porque Habla de todos el pueblo hebreo. Entonces, el apóstol está diciendo, miren, todos estos héroes de la fe, ¿no? Como le mencionan el encabezado, no Pablo, sino el encabezado, ¿verdad? Y todos los ponen que ellos creyeron por fe, hicieron cosas por fe, porque le creyeron a Dios. Entonces, yo interpreto esto. La carta a los hebreos está dirigida con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El hecho histórico que estaba pasando el pueblo hebreo. El pueblo hebreo estaba pasando por una gran presión de los romanos. No faltaba mucho tiempo para que Jerusalén sea arrasada. Muchos judíos iban a morir, gran parte iban a ser llevados cautivos. Entonces, y entre ellos había muchos convertidos al Señor Jesús. Entonces iban a pasar por una gran prueba. Entonces el apóstol lanza una carta al pueblo hebreo, al pueblo convertido al Mesías, y hace que se fundamente su fe. Dicen, el Señor Jesús padeció todo esto. Él fue nuestro sumo pontífice. Y todo al final de la carta, va a que el pueblo pase esa prueba. No lo dice explícitamente, pero el pueblo iba a pasar por una gran prueba. En el año 70, Jerusalén fue arrasada. Miles de judíos murieron. Fueron sacados de Jerusalén, ¿verdad? Hubo una masacre horrible. Entonces, el apóstol, cerca de esa fecha, lanza esa carta.
para fundamentar la fe. Y si ustedes leen la carta, se van a dar cuenta, le van a dar seguimiento, se van a dar cuenta que al final es que fundamente su vida. No tenga miedo del proceso humano que va a pasar, sino lo importante está después de esta vida en el reino eterno. Ese es un comentario nomás. Martín, con respecto a lo que hablábamos un rato acerca de Pedro, porque con Cornelio fue cuando él entendió que se van a hacer a los gentiles. Ajá. El Señor Jesús les había dicho a ellos con la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 2, dice, luz para ser revelada a los gentiles. O sea, ya les había hablado de esta forma a ellos, ¿verdad? Pero no lo habían entendido porque no era el tiempo. Sí, es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? En Lucas capítulo 2. Ese versículo lo poníamos porque hay ciertas enseñanzas que se dan y no se entienden al momento, hasta el tiempo en que ya se explican correctamente. Se dan chispazos, ¿verdad? Hasta el momento en que se ubica un texto, se saca otro texto, ¿verdad? Voy a darles una enseñanza, ¿verdad? En el sentido, en el nivel DRAS. Y es Isaías capítulo 7, versículo 14. Y Mateo 1:23. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateo 1:23. ¿Quién lee Isaías capítulo 7, versículo 14? Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ahora eso va enlazado, ese pasaje del profeta va enlazado con Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Quién lee? A ver, Sergio. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, ¿quién lo escribió eso? No, Mateo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Mateo relaciona ya, porque Mateo está escrito en el nivel DRAS. Entonces Mateo ya lo trae, ya lanza ese mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Lo relaciona con Isaías. Entonces Mateo ya está explicando qué fue lo que dijo Isaías. Ahí se cumplió con María. ¿Sí me explico? Ahí se cumplió ese pasaje. Entonces, ¿por qué? Porque Mateo ya sabía por Espíritu Santo. ¿Sí? Mateo ya sabía, ya lo había relacionado, que, vamos a decir, María, esa virgen, concibió sin tener relación con ningún hombre y de ella vino el Salvador. Entonces, nosotros ya lo entendemos ahorita, pero en el tiempo de Mateo no se entendía. ¿Ya? Que ni el profeta Isaías tampoco sabía, ¿verdad? Que una virgen, ¿verdad? Pero a qué se relaciona no supieron hasta el momento en que el apóstol Mateo lo da a conocer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es lo mismo. En el nivel DRAS debe haber un ministerio que dé a conocer esas cosas que están escondidas, ¿verdad? Que no las podemos mirar en un simple contexto de un pasaje con otro pasaje. Podemos dar un estudio de arrepentimiento, podemos dar un estudio del perdón de pecados, podemos dar un estudio del bautismo, pero hay cosas más profundas que no están en la letra negra, que están por debajo de la letra negra, que solamente puede venir, ¿por qué? Por Espíritu de Dios. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no te lo dijo el maestro de ahí de la sinagoga, esto no te lo dijo tu papá, esto te lo dijo el Espíritu Santo, te lo reveló, más mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay cosas que solamente pueden venir por revelación, que están abajo de la letra negra, que vienen por Espíritu Santo, que el Señor empieza a abrirle el entendimiento. Ah, caray, y como que estás leyendo la Escritura y parece como que la Escritura toma luz, como que se alusa algo y empiezas a entender cosas que no entendías, que tienes 5 o 10 años que estás leyendo, y hasta ahí empiezas a entender cosas que están por debajo de la letra negra. Ese es el nivel DRAS. En ese nivel escribió Mateo.
¿Sí me explico? Por eso Mateo habla muchas cosas así, habla de muchas parábolas. Entonces, ¿se entiende eso? En Mateo capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo? Nos dice, Sí. y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Ahí hay otro, ¿verdad? Hablando de qué? De cuando el Señor, cuando María y José, por dirección de Dios, en sueños dijo, vete a Egipto, porque aquí van a procurar matar al niño. Y se va a Egipto. Y el profeta dice, de Egipto llamé a mi hijo. No traigo el versículo ahí del profeta donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Perdón? Oseas 11, donde Dios, allá en Egipto, le dice, ahora sí ya regrésate, porque ya se murió Herodes, el que procuraba matar. ¿Me explico? Entonces, Mateo habla en ese sentido y empieza a relacionar textos proféticos que ya se cumplen en el Señor Jesús. ¿Qué es Oseas qué? 11.1. Entonces ahí lo pueden apuntar. Entonces, ustedes van a encontrar muchas, vamos a decir, escrituras del apóstol Mateo que están escritas así. Que están escritas en ese contexto profético que ya se cumple. Ya Mateo nos las da. Esos son fáciles de entender. ¿Sí me explico? Ya están explicadas. Hay otras que vamos a dar unos ejemplos que no están explicadas. ¿Sí? Vamos a ver de todas maneras vamos a tratar de desglosarla entre todos, ¿no? Perdón, Eliseo. La enseñanza de Felipe y de Cristo puede entrar también en el nivel grande. Sí, porque Felipe no entendía, ¿no? ¿Verdad? ¿A quién se está refiriendo Isaías capítulo 53? Algo así, ¿no? Ya. Cuando el Espíritu Santo lleva a Felipe y dice, acércate a ese carruaje, se acerca y luego ve que tiene la Torá, el rollo de la Torá, y se entiende lo que lees. Pues, ¿qué dijo el etíope? ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, esta materia es bien importante. ¿Por qué? Porque todos interpretamos la Escritura. Todos. Aunque usted no sea un predicador, interpreta la Escritura. Con el simple hecho de que usted esté platicando con alguien de la Escritura, usted está interpretando la Escritura. Así de sencillo. Todo. Entonces, esta materia nos ayuda a nosotros a tener un buen fundamento de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Y no meternos a veces con textos y enseñanzas que no entendemos. Porque a veces nos pasa que decimos pues cosas que no están escritas. Y hay, con los libros que eran de librerías cristianas, diciendo cosas que no están escritas, con esos hay. No se necesita más hermanos diciendo cosas que parecen que dicen eso y no lo dicen. Entonces, estos niveles nos ayudan a esto, a ubicarnos, y luego, cuando usted ya está mirando, está leyendo caray. Ay, dicen que la bestia es el Papa. Porque, sí, hay cristianos que dicen que la bestia es el Papa. Pero ya cuando te vas al contexto con Daniel y te vas con el contexto de Ezequiel y todo, pues la bestia no es un hombre. La bestia es un imperio. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar que acá en Daniel este simbolismo me dice que es un imperio y acá esta persona me está diciendo que es un hombre? Entonces es ahí, cuando en el nivel basal, básicamente nos está diciendo que una bestia representa simbólicamente a un imperio. No se puede contradecir con el mismo simbolismo en Apocalipsis diciéndome otra cosa.
Se están contradiciendo. Con el simple nivel pasado se está contradiciendo, queriéndome explicar algo que está aquí. Entonces no debe de contradecirse. Alguien está explicando mal el versículo. Alguien está explicando mal ese pasaje. Entonces, cuando usted ya está explicando algo que se contradice con algo básico que todos podemos entender, entonces algo no está bien. Es ahí donde yo digo, debemos de fundamentarnos bien. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, debes de construir bien tu enseñanza para que no se contradiga. Y fundamentalo con la enseñanza de profetas, fundamentalo con la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Y no se va a contradecir. Y si se contradice, no está bien nuestra explicación. La enseñanza que estamos dando, o la que estamos leyendo, o la que estamos oyendo. ¿Sí me explico? Entonces es ahí donde debemos de tener cuidado con lo que estamos diciendo, oyendo o leyendo. Debemos de tener cuidado. Para eso nos sirve esta materia. El estilo de interpretación DRAS sugiere la idea de buscar o escudriñar las escrituras para encontrar en ellas revelación y aplicación del texto sagrado. ¿Sí les dije eso? La vez pasada. ¿Sí lo escribieron? Ese es el contexto. La investigación desde su origen se refiere a la búsqueda de un significado de un texto. Eso ya es el Midrash. Antes el Midrash. Mi es desde Midrash, investigación. Midrash desde su investigación, de origen. Entonces, escuchen esto. El estilo de interpretación DRAS, este nivel de interpretación DRAS, sugiere la idea de buscar o escudriñar. Por eso dice el maestro, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ya no nomás es hacer un estudio, sino ¿qué es escudriñar? Buscarle, escarbarle. ¿Sí me estoy explicando? Con el deseo de que Dios nos diga algo, nos revele algo. Yo cuando digo que lean escrituras y se metan. Ajá. O sea, Señor, yo quiero saber más de ti. Entonces, yo quiero saber a quién estoy siguiendo. Entonces, cuando le pedimos al Señor con el corazón, Dios ve un corazón limpio en nosotros, sincero y sencillo, nos va a revelar. No nos va a revelar si estamos desinteresados. Y tampoco nos va a revelar si yo quiero encontrar versículos solamente que me fundamenten mi enseñanza, mi doctrina. Porque solamente voy a estar dando vueltas así, en un solo punto, dándole vueltas a un solo punto. Eso es religiosidad. O sea, aquí está bautismo, fe, perdón de pecados, Espíritu Santo, lenguas, todo. Ya me trazó mi doctrina religiosa que yo tengo, ya los tengo aquí. Si eso está solamente en mi mente, es lo único que voy a ver en la Escritura. Y voy a estar dándole vueltas al mismo punto. Voy a estar dándole vueltas al mismo punto. Entonces, pero cuando yo quiero saber más del Señor, ya tengo esto. Ya no tengo que andar en esto. Hay cosas más. Dios tiene más cosas que darnos que las que nosotros podamos pedirle. Esto ya me lo dio. Esto ya me lo dio. ¿Sí me explico? Hay más cosas. Muchas más cosas. Entonces, es ahí donde este nivel de interpretación sugiere la idea de buscar o escudriñar las Escrituras para encontrar en ellas revelación y aplicación del texto sagrado. Casi me acuerdo que ya les dije eso yo, la vez pasada. Que va fundamentado en su sentido pasá y remés. Más allá
estos dos niveles. Tengo que escudriñar para ir más allá de esto, de pasar y remés. ¿Para qué tengo que escudriñar las Escrituras? Para encontrar una interpretación mucho más profunda que esto. Amén. Mucho más profunda que solamente que va más allá de un, vamos a decir, un estudio de algún tema. Va mucho más allá. Es como que si nosotros, aunque se oiga medio drástico, ¿no?, tuviéramos un cadáver y luego le escarbáramos, levantáramos la piel y luego levantáramos la carne, los músculos, los tendones y luego nos encontráramos con el hueso, ¿verdad? Entonces después del hueso lo abriéramos y encontráramos lo que está dentro del hueso. Entonces, en el nivel tras, vamos con un texto. Dios nos da luz y nos va dando otro texto y nos va dando otro texto que va relacionado con el tema que estamos escudriñando. Vamos a decir la divinidad de Dios o el Espíritu eterno de Dios o la majestad de su gloria. U otro tema, vamos a decir sencillo. Nosotros que somos de parte del Señor, ¿de qué linaje venimos? ¿Dónde se fundamenta nuestra fe? ¿Me explico? Entonces empezamos a buscar textos. Entonces se va juntando uno con otro, y va, Dios nos va dando luz a través de los pasajes bíblicos y nos va dando una enseñanza que está atrás de la letra negra. Debo hacer estos comentarios, ¿verdad? Más un poco. Dice, escuchen esto. El escudriñar no afecta para nada el hecho de que partiendo de su sentido gramatical literal, ¿cuál es ese nivel? Pasar. Partiendo de aquí, entonces, de este sentido de la Torá, es como el tabernáculo que contiene niveles o departamentos, uno más interno que el otro. Hay cortinas que van separando el atrio, el candelabro, ¿sí?, el lugar donde esparcían la sangre, ¿verdad?, que echaban ahí. Y ahí estaba en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Me estoy explicando. Entonces, ir adentrándonos en la interpretación de la palabra es los mismos niveles del tabernáculo. ¿Cuál es el primer nivel para encontrarnos con Dios? A ver, ¿quién te acuerda? Se llama el lugar de sacrificio. Nadie podía acercarse a Dios si no traía una ofrenda. Nadie. Dice, no te vas a acercar a mí sin traer una ofrenda. Mínimo 2 palominos, 2 pichones. Nadie. Ahí estaba el sacerdote. Ahí estaba el sacerdote. El judío llegaba y lo primero que se encontraba con el sacerdote, ¿qué traes? Si no, de aquí no puedes pasar. Y luego ya, cuando sacrificaban, ya estaba el altar, se quemaba y el sacerdote entraba con la sangre del cordero al lugar santo. Y luego, una vez al año, al lugar santísimo. Y luego hay una regla para recibir das. Hay una regla. Esa viene desde David. Cuando David iba con sus valientes, ¿verdad?, que le iba persiguiendo a Saúl, ¿verdad?, llega al tabernáculo, ¿verdad?, y traían hambre. Y dice, ¿tienes algo para comer? Le dice al sacerdote. Y dijo, no tengo nada más que los panes de la propiciación. Pues danos. Dijo, solamente te puedo dar si ustedes tienen mínimo 3 días sin tener relaciones con su esposo, con su mujer. Dice, pues nosotros ya tenemos más días por acá solos. Y entonces le dio los panes de la propiciación. Y pan significa
palabra de Dios. ¿Ustedes quieren meterse en este nivel? 3 días sin tener relación con su esposa, mínimo. Y luego, por la noche, cuando ya ustedes se han quitado de toda presión, ¿verdad? Que ve para allá, mi hijo, ve compra esto, que trae esto, que hay, ¿verdad? Y que el trabajo, que el trabajo aquí, que el trabajo allá, cuando nadie está estorbándole. Abra la escritura. No hay mejor tiempo para que usted se meta en este nivel. Porque hubo un tiempo en que yo hice eso, en las noches, sábados, en la noche me metía a leer la Biblia, a orar yo solo. Y creo que ese entonces yo me decí muchas cosas. ¿Verdad? Y desgraciadamente lo dejé de hacer. ¿Verdad? Sí. Era porque estaba por cansado, pero cada sábado me aventé como 6 meses. Y no se imaginan cuánta riqueza del Señor nos empieza a dar en ese nivel, ¿verdad? Claro que primeramente tenemos que pasar por aquí y hasta. Y hay otro pasaje que habla de los 3 días. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se aperciba de aquí a 3 días, que no tengan relaciones sexuales, ¿verdad? Que limpien sus vestidos, se bañen y se aperciban para el 3er día, porque en el 3er día voy a bajar y voy a hablar con mi pueblo. Hay otro pasaje también, ustedes lo van a encontrar por ahí después, de los 3 días. Entonces, son cosas que están allí. Son cosas que están ahí. Y que uno las empieza a ver poco a poquito. Entonces, los niveles que tiene el tabernáculo es nivel de interpretación para entrar a la presencia de Dios en su palabra. Está en el mismo cuerpo. La piel, lo que está por encima. Todos nos conocemos por encima. ¿Pero nos conocemos por dentro? No. ¿Verdad que no nos conocemos por dentro? ¿Quién sabe lo que hay en el corazón del hombre? Sino el mismo hombre y Dios. Entonces no nos conocemos. Pero es lo mismo en la interpretación de la palabra. Es lo mismo. Nuestro cuerpo, el tabernáculo, es lo mismo. Los diferentes niveles de interpretación bíblica nos permiten descubrir capas más debajo de la piel exterior y descubrimos otras secciones más profundas y extraordinarias. Para llegar ahí, escuche esto, tenemos que pasar por las primeras capas de interpretación bíblica, no destruyéndola, sino permitiendo que ellas mismas nos lleven al lugar más profundo. Esto requiere un entendimiento de la Escritura, un corazón limpio delante de Dios y una actitud humilde y reverente ante la majestad de su palabra. Por esta razón, un documento escrito en este nivel de interpretación demanda que sus lectores tengan un conocimiento básico de la Torá, porque una escritura va llevando a otra y a otra hasta que se forma un todo maravilloso y simétrico. Ello es característico de Mateo, donde encontramos la frase, esto fue dicho. Por eso Mateo usó mucho esta palabra, esto fue dicho. Fíjense, les voy a dar solamente esto. Existen, ¿cuántos evangelios? La palabra, esto fue dicho en el evangelio de Marcos, 5 veces. Muy poca relación con otras escrituras, Marcos. En el evangelio de Lucas, 13 veces. Esto fue dicho. O sea, Lucas no relacionó mucha escritura de su evangelio con otras escrituras. El evangelio de Mateo, 25 veces. A ver, ¿quién puede decirme cuántos tiene Juan? 46 veces. O sea que el que relacionó más escrituras proféticas con lo que estaba diciendo fue Juan. Porque ese es el 4.º nivel. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la relación que ellos hacen de lo que están diciendo, de lo que están escribiendo, con otras partes de la Torah, con otros profetas, con otros libros, con los salmos, con
con los libros, ¿verdad? De Génesis, de Deuteronomio, cómo relacionan, porque entre más ellos se van relacionando los niveles proféticos y los van trayendo al nivel que ellos están en el nivel que están hablando. O sea, ¿para qué dicen? Y esto fue dicho, para que podamos entender la totalidad de la escritura que dice. Y entonces sí, se cita otro texto, el cual siendo tejido con el primero, va formando una maravillosa red que luego es vestida con ropaje de parábolas y alegorías para protegerla de aquellos que tienen comezón de oír, pero su corazón está lejos de obedecer. O sea, se cubre una enseñanza para aquellos que solamente están queriendo saber por saber, que más quieren oír, pero no tienen un deseo de obedecer lo que están recibiendo. Hay muchos, pastor, hay muchas personas que nomás leen la Biblia por darse por enterado, ¿verdad? Sí. Y que no la desconocen al momento de uno explicarla o decir, pero lo hacen como para tener más conocimiento, ¿no? Pues sí. Pero lamentablemente, pues yo digo, hay muchos libros que están escritos, ¿verdad?, con el deseo de decir, ¿verdad?, miren, voy a escribirlo para que vean que yo sé. Y eso no es, para eso no es la palabra de Dios. O sea, nosotros como predicadores, cada quien tiene su nivel, ¿verdad? Entonces, hay quienes están mirando, cuando están escudriñando las escrituras, están mirando a una persona inconversa. Dios la hace sentir en su corazón. Entonces, ellos cuando están leyendo la escritura, miran cómo esa escritura le habla a un inconverso. Otros no. Otros cuando están leyendo la escritura, miran a las familias de la congregación, miran a los jóvenes, miran al papá, miran a la mamá. Entonces, ese sentir de su espíritu, que Dios está poniendo en su espíritu, lo va llevando a esas escrituras. Y Dios le va dando esas escrituras para edificación de la iglesia, para edificación de las familias, para edificación y construcción de los matrimonios, para crecimiento de los jóvenes. Entonces Dios les empieza a dar esas escrituras para que la iglesia se empiece a consolidar y tenga un buen crecimiento. El problema es que hay quienes queremos predicar para lucirnos, como si la escritura fuera para estarla gritando. Dice, mi esposa tiene una frase, y a veces dice, ¿y a dónde fuiste a tirar la semilla? Porque hay quienes tiran la semilla por tirarla. A ver qué sale. Es como si nosotros fuéramos allá afuera y hay tierra, pues ahí está la semilla. Pero dice que vienen las aves del cielo y no sirvió esa semilla tirada, ¿para qué? O sea, no hay un objetivo. Se tira la semilla por tirar. Entonces, el que va a exponer la palabra debe tener bien explícito la audiencia que Dios está poniendo en su corazón. La audiencia que Dios está poniendo en su corazón. ¿A quién va dirigida esa semilla? El Espíritu Santo le tiene que hacer. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque en ese corazón Dios va a poner su semilla. A veces para nosotros mismos y a veces para compartirla con los demás. A veces para compartirla con los demás. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro esto. Cuando Dios nos da una palabra, ¿es para mí o es para alguien más? Ok, yo la recibí. ¿Puede servir a alguien más? Bueno, la voy a enseñar. Voy a dársela al pueblo. Una vez yo estaba dando una estudio y dije, es una tremenda enseñanza. Y yo dije, no, pues esta hermana, yo creo que sí la entendió. Y yo por curiosidad, hermana, ¿qué entendiste? No le entendí nada. No le entendí nada.
estuvo buena, pero nadie la entendió. Hay una frase que dice que está muy alto el pasto, ¿no? Una frase. Pues sí, porque ponen a las ovejitas muy chiquitas. El problema es que uno no tiene a veces la capacidad de enseñar. O sea que a veces no tenemos la capacidad de explicar la palabra de Dios. Y como usamos muchas muletillas y tenemos muchas malas costumbres, ¿verdad?, de no saber explicar, pues hacemos una capirotada. Y luego no tenemos el de ir apuntando, ¿verdad?, todo el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, verdad? ¿Cuáles son los textos de introducción, verdad? ¿Para qué textos vamos a fundamentar en nuestra enseñanza? Y luego cómo lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Y luego cómo vamos a terminar también, ¿verdad? A veces no empezamos, pero no sabemos cómo terminar. Decía mi suegro, haga de cuenta que tiramos la atarraya, ¿verdad?, al río, o ahí donde queremos sacar los peces, y la dejamos ahí tirada. O sea, no la sacamos. ¿Ya? Y a veces nos pasa así, que damos un buen mensaje todos, y luego toda la semana ¿qué vamos a orar o qué? ¿Nos vamos a pedir perdón? No llevamos a la acción el mensaje, no llevamos a la acción el mensaje, todos lo dejamos ahí. Y eso a veces pasa, ¿no? Explicamos el tema del perdón, ¿no? Explicamos el tema del perdón y todo, hermano, todos ya casi llorando allá en las bancas, y ya, hermano, pues Dios los bendiga, ¿no? Vamos a decir. Y no sacamos la red. O sea, no llevamos a la acción, a la acción, ¿verdad?, del mensaje. Entonces, son puntos que nunca debemos de descuidar. Pero como nosotros bueno, a mí me pasa mucho que como dicen, no, pues ya tengo tiempo predicando. Y al último, hermano, se le viene un pensamiento, se le viene otro, y al último ya. Y gran parte es por falta de nuestra capacidad, ¿verdad?, de tener un orden. Y creemos que el predicar está gritando también. ¿No? Parecemos alemanes hablando. No le voy a explicar por qué es alemanes, ¿no? Los alemanes, el lenguaje alemán es como, escuchan a los alemanes y va a parecer que alguien está ladrando. Se te oye muy mal, ¿verdad? Pero dicen eso. Bueno, nivel Drash, preguntas, hermano. Antes de entrar al cuarto nivel, porque el cuarto nivel, a ver cómo le hacemos, ¿no? Digo, vamos a tener que, como les decía hace un momento, entrar a una profecía para poderlo explicar. Pero a ver cómo le hacemos.